Sean bienvenidos al Baúl de Dana. En este video compartiremos la parte número 3 de este maravilloso manga. Quiero agradecer todos los comentarios y las suscripciones de estos últimos días. Me motivan mucho para seguir haciendo contenido. Sin más, empecemos. Patricia se dirigió a la despedida de la delegación. Vio a Lucio, quien estaba con los otros enviados. Entonces Patricia se acercó, le brindó un saludo cortés. Lucio le preguntó con sorpresa qué es lo que estaba haciendo ahí. Patricia le contestó que se había dirigido para cumplir su deber como reina, pero si él no quería que estuviese ahí, ella se retiraría. Lucio le dijo que se quedase. Patricia se quedó. Lucio le agradecía por lo de la noche anterior y también se disculpaba por haber dormido en su cama. En fin, sentía que todos los ojos estaban puestos en ella, así que esbozó una gran sonrisa y le contestó que estaba cansada pero estaba bien. Estaba de buen humor, ya que sabía que detrás de ellos también se encontraba una furiosa Rosamond. Estaba escondida y también apretaba los dientes debido a su furia. En ese momento aparecieron el grupo de representantes. Uno de ellos se inclinó de manera respetuosa ante el emperador y la reina, su hospitalidad. Patricia le contestó en el idioma del Imperio Crista que esperaba que su estancia haya sido cómoda. Se preocupaba que no estuviese preparada para ello. Que Saberuka le dijo que gracias a ella estuvieron muy cómodas, ya que se comunicaba muy bien con su idioma, lo hacía con fluidez. Se dirigió al emperador, le indicó que ellos hacían una pareja muy encantadora. Tenía una reina sabia y hermosa. El imperio Navinus tenía mucha suerte. Lo escuchado enfurecía más a Rosamond, que salió furiosa de ese lugar. Patricia había aprovechado ese encuentro con Lucio para entregarle su pañuelo. Esa misma tarde, Patricia recibió la carta de Petronila, indicando que la visitaría. Patricia estuvo de acuerdo. Había pasado un tiempo desde que la había visto. Entonces, Patricia sonrió al ver a su querida hermana. Hablaron de postres y de muchas otras cosas, antes de llegar al tema que quería Petronila. Entonces, Patricia le comentaba lo que había sucedido con la concubina del emperador. Esto molestó mucho a Nila. Patricia se arrepintió de inmediato de haberle contado. La tranquilizó, confesaba que ya le había advertido. Por el momento no se atrevería a hacer nada y estaba planeando mantener la cabeza baja como reina, pero eso no significaba que era tonta. Nila pensaba que la locura de Rosamond sobrepasaba los límites, así que solo dijo que no había ido a visitarla porque sí. Nila quería convertirse en su dama de honor, aunque en un principio eso no le gustó a Patricia. Aceptó cuando Nila le informó que sería temporal y solo estaría a su lado hasta que ella se casase, y de todas maneras quería estar al lado de su querida hermana. Estaba tranquila, ya que no había forma en la que Nila pueda estar enamorada del emperador, por eso la había aceptado. Tampoco podía negarle nada a su querida y adorable hermana, quien era su única debilidad. Petronila regresó a su casa, le comentó a sus padres. Estos estaban sorprendidos, ya que ninguna de ellas quería formar parte del palacio, pero de una u otra manera la menor ya estaba muy involucrada. Petronila los tranquilizó cuando dijo que no sería para siempre. Aceptaron su deseo. La madre le informó que parecía alguien distinta. Nila solo respondió que ella también había madurado y quería ser un apoyo para su hermana pequeña y no la quería dejar sola en un lugar tan aterrador. Unos días después, cuando Nila entró al palacio, era informada de su horario por la misma Patricia. Esta le decía que su horario no era mucho, solo que trabajaba todo el día, tomaba té con Miria y agregaba que también leía libros y su charla con otras damas. Patricia le contestaba que el trabajo al principio era muy pesado, pero ahora ya se había acostumbrado. A Nila, después de que le preguntase que quizás su trabajo haya sido cansado, que no tenía otro trabajo después de las esposas de la delegación. Rafaela entonces le informó que pronto estarían organizando una competencia de caza, que habría un gran premio. Mientras seguían con su charla, se sabía que a Patricia le gustaba andar a caballo, que debía participar en la competencia. Con el apoyo y los elogios de Nila, a pesar de que las dos hacían un gran trabajo en la casa, Patricia era la que tenía más talento. Por lo mismo, la reina también aceptaba los elogios muy avergonzada. Entonces, Rafaela soltó que si no había inconveniente sería bueno que Patricia participe, ya que el emperador también lo haría. Esto último lo sumió en un silencio incómodo. De inmediato, Rafaela se disculpó. Patricia le dijo que no había problema, que también pueda participar la baronesa Fels. Quería aligerar un poco la conversación. Entonces, Miria le contestó que la baronesa no sabía montar a caballo, y en lo que iba la conversación y por el apoyo de las mismas, Patricia aceptó ingresar a la competencia, pero tendría que practicar, ya que no lo había hecho desde que su hermana había asumido la posición de reina, de eso ya 4 años. Esto, antes de avergonzarse, también tendría que establecer su autoridad como reina. No podía desperdiciar esa oportunidad, así que salió a practicar al bosque con un bello caballo blanco con nombre Shelly. Aunque Patricia no sabía mucho de caballos, sabía que este era muy bueno. Decidió ir sola, a pesar de las preocupaciones de las otras damas. Quería estar sola por un momento.
acordó con Rafaela que la dejaría pasar 30 minutos, luego le iría a buscar. Las 3 damas, luego que se fue la reina, se dijeron entre sí que era mejor dejarlo sola por un momento para poder liberarse del estrés y su cansancio. Patricia estaba galopando en medio del bosque. Era sorprendente haberlo hecho después de tanto tiempo. Ese hermoso lugar estaba en medio del palacio. No sabía de su existencia. Mientras acariciaba al caballo, esta la mordió de la mano. Por lo mismo, ella soltó un grito. Le dijo entre risas a Shelly que necesitaba más entrenamiento, pero de pronto se sorprendió cuando escuchó un sonido extraño. Supo quién podría ser. Para su mala suerte, era el emperador con traje de montar. Se suponía que ella había ido a aliviar su estrés, no a encontrarse con la causa de este. El emperador le preguntó qué hacía en ese lugar, qué hacía la reina en ese lugar. Patricia le contestó que estaba montando, excusándose para poder retirarse, pero pronto el emperador la detuvo preguntándole qué le había pasado de la mano. Patricia se cubrió la mano respondiendo que era solo una leve mordida. Para sorpresa de Patricia, Lucio bajó del caballo y con el mismo pañuelo que le había prestado la noche de lluvia, cubrió la herida, indicando que la prioridad era detener el sangrado, que se quedase quieta. Una vez terminando de cubrir la herida, Patricia le dijo que era bueno en esto. Lucio contestó que lo había hecho anteriormente. Patricia nuevamente le indicó que el pañuelo pueda quedar mal por las manchas de sangre y que sería difícil de lavarlo, y se sentía muy apenada ya que este era muy preciado para él. Lucio contestó que había una paciente delante de él, no era tan cruel para dejar al paciente herido. Patricia remarcó que lavaría el pañuelo, haría lo posible para dejarlo limpio. Lucio solo contestó que le debía el favor después de todo. Patricia pensó que se refería a la noche de lluvia y de repente empezó a llover. ¿Acaso era tan mala la suerte de Patricia? No fue suficiente con la aparición de Lucio. Empezó a llover cuando había un cielo muy despejado. Lucio la sacó de sus pensamientos indicándole que podían refugiarse muy cerca. Se dirigieron hacia un árbol muy grande y se refugiaron debajo de ella. Lucio le informaba que ese árbol tenía 1000 años y estaba plantado desde inicios del primer emperador. Se sentaron el uno al lado del otro y estuvieron un rato admirando la lluvia cuando Lucio rompió el silencio preguntando si estaba montando para la competencia de caza. Después de escucharla decir que sí, Lucio prosiguió con su charla. Le indicaba que era sorprendente que ella participase. Patricia solo contestó que seguro debía sentirse triste porque Lady Phelps no podía participar. Lucio le preguntaba que si estaba burlando de él. Ella dijo que no lo hacía. Lucio prosiguió con su charla. Él no sabía que ella sabía cazar y le preguntaba si le gustaba cazar. Patricia le dijo con vergüenza que no era tan buena y no le gusta cazar. Después de todo, no era alguien que le gustase matar. Le hizo la misma pregunta a Lucio. Lucio contestó que a él tampoco. Patricia entonces agregó que al anterior emperador le gustaba. Suponía que era como su madre. Esto lo decía mirando su mano envuelto en el pañuelo. Quedaron en un silencio incómodo de nuevo. Cuando Lucio preguntó por ese día de la visita de la delegación, ¿qué le había hecho Rosamond? Esa pregunta sorprendió a Patricia. Le preguntó si quería escuchar la verdad o algo que le tranquilizase. Lucio obviamente quería saber la verdad. Patricia contó las fechorías de Rosamond. Al fijarse en su semblante, Patricia comentó que parecía saberlo, ya que lo notaba tranquilo. Le preguntó si su declaración tenía efecto en él. Lucio contestó que estaba tan sorprendido. ¿Pero qué quería que él hiciese? ¿Acaso quería que le expulsase? Patricia contestó si él acaso podría hacerlo si ella se lo pedía. Lucio solo contestó que él no la abandonaría. Patricia, un poco molesta, le preguntó la razón, aunque ella y todos sabían que él la amaba, o quizá habría algo más, pero ¿qué más daba? Entonces Rafaela apareció. Estaba preocupada porque no volvió en el tiempo en que ellas habían prometido. Volvieron después. Lucio no dijo nada más. Fue inmediatamente ante Rosamond después de bañarse. Esta le daba la bienvenida, indicando que estaba preocupada de que él podría enfermarse, aventándose a sus brazos. Lucio entonces la alejó un poco y le preguntó qué había pasado el día de las visitas de las delegaciones. Esto había sorprendido a Rosamond, tanto que la palideció, pero de inmediato respondió que ese día, como Lucio ya lo sabía, la reina la había abofeteado, pero sorprendentemente para Rosamond, él le dijo que la reina no la abofetearía sin ninguna razón. Les preguntaba si estaba segura de no haber hecho algo mal. Rosamond confesó que si hubiese hecho algo, ¿acaso él la expulsaría? Ella quería manipularlo con el cariño que siempre le profesaba. Le preguntaba si él ya no la quería. Lucio quiso tranquilizarla en primera instancia, indicando que no era así, pero cuando le dijo que pensó que la entendería, para su sorpresa, él la miraba de una manera un poco fría. Le dijo que el problema era muy malo, y si la reina revelaría el incidente, él no podría hacer nada para protegerla, ya que todos se opondrían a ella. Lucio dijo
dijo que la quería. Al escuchar esas palabras, Rosamond preguntó muy molesta cómo podía decir esas palabras. Si la quisiese, él la comprendería. ¿Acaso a eso le llamaba amor? Rosamond contestó que esa era la manera más rápida de ser reina. Lucio, abrazándola, le indicaba que había pasos para esto. Muy molesta, Rosamond contestó nuevamente que acaso esperaba ser la reina cuando ella envejeciese. Lucio le dijo que después de todo, la reina era infértil, tendría que usar la razón y hacerlo en secreto. El emperador no podía derribar a la reina sin esa razón, pero Rosamond no quería esperar mucho. Tendría que idear otro plan para llegar a esa posición de reina. Patricia, quien practicaba el tiro al blanco para poder atrapar por lo menos al día siguiente un conejo en la competencia. Había pasado ya varios días desde que Nila se había convertido en su dama de honor. Esta la llevaba como lo hacía siempre, bocadillos dulces. Se sentía tranquila que su hermana no amase al emperador. Al principio no quería que fuera. De todas maneras, estaba tranquila que quien recordase su vida pasada era ella y no Nila. Se quedó un rato más practicando antes de ir a descansar. A la mañana siguiente, día de la competencia, Rosamond fue al lugar donde se celebraría la cacería y se reunían los nobles. Vestía un hermoso vestido y un buen perfume. Después de todo, quería dar una gran impresión. Ella sería quien se convirtiese en la reina, pero muy contrario a como quería ser admirada, todos los nobles se concentraban en el emperador. Prácticamente le ignoraron. También, cuando se acercó al emperador, este solo le dijo que se alejara porque ese lugar estaba lleno de armas y podría ser peligroso y lastimarse. Pero cuando apareció la reina, todos le brindaban la atención que ella quería recibir. Todos se acercaban a Patricia, indicando que ella era asombrosa, y lo demostró en la visita de la delegación. Después de recibir los saludos de los nobles y saludos del emperador, luego se acercó donde estaba Lady Phelps. Le dijo con su sorna que era una lástima que no participase, que su vestido era hermoso. También el perfume que llevaba tenía un olor muy delicioso. Rosamond contestaba que, como era un buen día, había preparado lo mejor posible, pero una vez que ese olor llegó a la nariz de Shelley, el caballo de la reina, este estornudó encima de ella. Patricia, entre risas, le dijo que al parecer a Shelley no le gustaba el perfume y se disculpaba. Por lo mismo, se retiró. Una Clara, muy preocupada, le preguntó si estaba bien. Rosamond contestó que se iría a cambiar, pero con una sonrisa siniestra pensó que ese día no podía estar molesta. Empezó la competencia mientras Patricia estaba haciendo su propio camino. Solicitó a sus guardias que ellos también podían disfrutar de la competencia. Entonces disparó a un ciervo. Fue a verificar si este de verdad había caído. Vio que su flecha no era la única en él. Por lo contrario, había otra y para su sorpresa, esa flecha no era otra que el del emperador. Patricia se preguntaba por qué se había encontrado de nuevo con él en el vasto coto de caza. Después de los saludos, Lucio le preguntó si la flecha era suya. Patricia contestó que sí lo era. Le propuso que el premio podrían ser de los dos y Lucio simplemente le dijo que Patricia podía tomarlo. Le preguntó dónde estaban sus guardias. Ella contestó que les había ordenado que no era necesario que la sigasen. Supuso que lo mismo había pasado para él, ya que tampoco llevaba guardias. De pronto, Lucio sacó su espada y se lanzó hacia Patricia. Esto la asustó, pero una vez que hizo su movimiento, vio que Lucio había esquivado una flecha que estaba dirigida a ella. De pronto se vieron rodeados por varios hombres. Estos eran asesinos. Puso que ese era el plan de Rosamond. ¿Esa sería la diversión por la que estaba tan contenta?, se preguntó Patricia. Ayudó al emperador, él con la espada y ella con su arco a petición de este. Hubiese sido un problema si hubiese estado sola. Cuando pensó que no había más hombres, salió una flecha disparada, pero esta flecha había sido tomada por Lucio, quien se sobrepuso delante de ella recibiéndola. Se preguntaba por qué lo había hecho, cuál había sido la razón. Preguntó por qué había recibido la flecha por ella, pero Lucio solo le dijo que debían escapar. Cuando se dio cuenta, vio que había más asesinos. Tomó a un Lucio herido, lo montó en Shelley. Luego salió del lugar galopando, pero los asesinos la persiguieron. Agarró a la espada de Lucio, bloqueando las flechas, pero parando cuando llegó a un acantilado. Bajaron del caballo. Estaba rodeada y al otro lado estaba al borde del acantilado. Uno de ellos les dijo que la flecha había sido un desperdicio. En fin, el objetivo era ella. Patricia les preguntó entonces quién los había enviado. Supuso, pero no estaba segura, que la mente maestra de todo esto era Rosamond. Uno de ellos le contestó ¿por qué quería saberlo si pronto moriría? Quien la quería muerta había pagado mucho dinero por esa razón. Y en efecto, la mujer fue Rosamond Mary la Phelps. Y si no estaba equivocado, era la amante del emperador. Supuso desde que los vio en sí que esa mujer
mujer quería su posición con tanta vehemencia que había hecho tal movimiento. Aún si hubiese tenido una evidencia, el hombre dijo que ahora que lo había escuchado, ella tenía que morir. Patricia se sonrió preguntando si podían perdonar al caballo. El hombre contestó que cumpliría, ya que ese era su último deseo. Patricia le sonrió y agradeció la información. Entonces se lanzó junto con Lucio por el acantilado, escuchando las maldiciones del hombre que le había revelado la información. Patricia se consideraba inteligente por haber leído libros, pero solo eran ilusiones. A pesar de haber vivido una vida anterior, ahora tenía que asegurarse de que el emperador sobreviva. Por lo contrario, aprovecharían ese acontecimiento para acusarla de querer asesinarlo. Así que puso las manos a la obra. Se quitó la ropa, lo cortó en varias partes y lo lanzó a la orilla. Esto con fin de que pierdan su rastro. Y lo mejor sería moverse a otro lugar. De repente se acercó a Lucio, quería despertarlo, pero cuando vio que el color de sangre que brotaba de la herida era de un color más oscuro que de costumbre, cayó en cuenta que había sido una flecha envenenada. Por lo mismo, succionó el veneno lo más que pudo. Trató de escupirlo, pero después de hacerlo repentinamente se mareó. Al parecer había consumido un poco de veneno. Necesitaba un antídoto. Lo movió a un lugar más lejano. Supuso que los nobles, al ver la desaparición del emperador y la reina, enviarían una búsqueda. Para ello tenía que asegurarse de que Lucio sobreviva. Estaba buscando una hierba para contrarrestar el veneno, cuando una de las alucinaciones apareció delante de ella. Una guillotina. Se asustó, tropezó y cayó. Se decía que posiblemente sean los efectos del veneno que su cuerpo había absorbido. De pronto, algo la hizo salir de su alucinación. Se dio cuenta que era Shelly. Esta la había encontrado. Patricia estaba sorprendido. ¿Cómo es que la había encontrado? La abrazó. Era un gran alivio, ya que Rafaela le había dado un antídoto hecho con remera. Esto era el antídoto y veneno, y había sido por si acaso. Lo había guardado en el bolso que llevaba Shelly. Estaba tan tranquila que ésta la haya encontrado. Levantó al emperador sobre Shelly y lo llevó a un resguardo debajo de una cueva en el coto. Esto de la lluvia. Se sacó la camisa para cubrir el área de la herida. A pesar de que había sacado todo el veneno que pudo, Lucio seguía inconsciente. No cabía en sus pensamientos la actitud de Lucio al tomar la flecha por ella. Por lo mismo tenía que consumir el antídoto, pero en ese estado no podía hacerlo. Así que Patricia tomó el antídoto con la boca y se lo pasó a Lucio como un beso. Dudó un poco, pero tendría que hacerlo. Aunque no tuviese sentimientos por él, Lucio tenía que vivir. Por otro lado, Rafaela, quien había estado disfrutando de la cacería mientras miraba la pila de animales que había cazado, esto con orgullo. Antes de empezar la cacería, ella quería ir con Patricia, pero esta se había negado. Tuvo un presentimiento cuando fue a preguntar al otro guardia por su paradero, pero su alarma estalló y fue a buscarla inmediatamente. Después de ir a buscar donde supuestamente estaría, se quedó sorprendida que no solo no encontró a la reina, sino que encontró a muchas personas en el piso. No tenían vida. Y si no fuera poco, encontró pedazos de la chaqueta de caza de Patricia. Se sentía muy mal por no poder protegerla. ¿Quiénes habían sido esas personas? Unas horas antes de que acabe el evento de caza, había recibido por orden de parte de su padre de encontrar al rey y la reina, pase lo que pase. Rosamond, por su parte, tranquilamente en su habitación, mientras miraba la ventana, indicaba a su dama de compañía que debía verse bien, ya que muy pronto ella recibiría el nuevo título de reina. Esto la ponía de un muy buen humor. Había contratado al grupo de asesinos, los más notorios de todo el reino, quienes eran muy hábiles. Por lo mismo, había más posibilidades de funcionar. Les había pagado una buena cantidad de dinero. Sabía que ellos podrían encargarse de la reina, incluso de su caballero. No tendrían posibilidades de salir con vida. Y el clima las ayudaría a tapar las pruebas. Estaba tan feliz de que haya tomado un camino como campo de flores en lugar del de espinas. Si estas estaban manchadas con sangre y el olor fuese horrible, pero al fin y al cabo, ese era su camino para llegar al poder. Esperaba la llegada de Lucio muy impaciente. Lucio despertó de sus pesadillas, las cuales eran muy recurrentes. La mayoría de estas eran la mujer a la cual él llamaba madre. Le pedía que viese y que lo tenga grabado con sus ojos vulgares qué es lo que había hecho a un Lucio pequeño. Esa pesadilla era muy recurrente. Cuando abrió los ojos, se encontró que la reina estaba dormida al lado suyo. Parecer estaba en ropa interior. Recordó entonces que él había recibido la flecha envenenada que iba dirigida a la reina. Preguntó dónde se encontraban y a una muy sorprendida Patricia, informándolo que estaban en una cueva en el coto de caza. Le pedía que le disculpase, que le diría todo en el camino. Lo importante era dirigirse al palacio.